Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Druida Highlander, de reno en reno y tiro porque me toca. Y en parte os lo estoy trayendo estos mazos, pues bueno, por lo mismo que he comentado antes. Ahora que ya los Cilias no están rotos, que ha bajado un poquito de nivel de poder y parece más legítimo, por decirlo de alguna manera, jugar este tipo de mazos, pues os lo traigo, ¿no? Este mazo es bastante popular porque es muy divertido. Le pasa como al Bran, básicamente. Pero en lugar de Bran Barba Bronce tenemos Reastraza, que está bastante bien. Value infinito literalmente. Al principio de cada turno nos da un dragón que descubrimos y cuesta 4 cristales menos. Brutalísimo. O sea, es una condición de victoria en sí misma muy, muy buena. Y el pool de dragones es bastante bueno. Como todos los druidas, por supuesto, llevamos nuestro kit de dragones que funciona muy bien. Cría de regalo, cría chip chap, Draco de Chía, Matrona y la propia Reastrasta cuenta también como dragón y Fie, que está bastante bien. Como también tenemos todo nuestro rampeo, la propia cría, regalo de Malfurión con crecimiento salvaje, nuevas alturas, ese rampeito. Algunas versiones llevan lechu fatídico, no es esta, y racimo de cristales para rampear una absoluta barbaridad. Todo ese abuso de cristales de maná nos permitirá hacer marín pronto, marín varita en el mismo turno, muchas veces es brutal. Pues todas nuestras cartas de coste alto, ¿no? Los titanes, Yosaron y Eonar, muy buenos, que también lo llevamos en la versión de Druida Ramp. El Ciliax, que este Ciliax, recordemos, es el nuevo Ciliax que se está llevando ahora. Mucho más defensivo, mucho más para sanarte y no tan value. Bueno, no, bastante value en realidad también, pero bueno. Y no tan counteable por Yogg-Sarones enemigos, ¿no? Y como ya no jugamos a resucitarlo, pues está muy bien. Sacamos copia, doble 6-5, brutalísimo. Y por último, Reno. Reno llanero solitario, vacía la mesa del oponente y nos cambia ese poder de héroe. Muy bueno, muy, muy bueno. Como curiosidad, esta versión es la sugerida por Vicious Syndicate, confío muchísimo en el criterio de ellos. Técnico del control mental. Contra mazos de muchos esbirros enemigos va muy bien. Lo cambiaron, volvió al set esencial por 5 de mana, pero ahora tú eliges el esbirro que robas. Muy tocho, muy, muy tocho. Y carta que está desde la pasada expansión, pero que no ha visto prácticamente nada de juego, es Cazadora del Elfa de la Noche, que la metieron por la promoción del nuevo juego de Blizzard, Warcraft Rumble, que está bastante interesante. También otro efecto contra, entre comillas, área, contra múltiples enemigos, que es una de las principales debilidades del druida, que hacemos 3 daños a 3 enemigos distintos. Puede ser el héroe enemigo, importante eso, ¿vale? Así que, pues bueno, no está nada mal. Grifta, que no está mal, muy flexible, como siempre. Dorian, bastante bueno. Y ya, pues, cartas de coste bajo que ya conocemos. Frutos secos en esta versión muy bien, que ya conocemos. Fíjate que esto es pura velocidad. Estos coste 1 son pura velocidad. Así es que nada, jugué en el servidor de América. Espero que disfrutéis de las partidas. Protegeré los bosques. Vale, sacerdote, skin básica no dorada, dorso básico. Más miembro del mal aún si cabe. Grifta primera de mano inicial. Por el amuleto de robar, quizá, no sé, no creo. La cría lo veo comprensible para early game. El Draco para tener consistencia tampoco está mal y te roba Cártica. Aunque buscar el rampeo me gusta demasiado, pero bueno, supongo que está bien tener consistencia de early, sí. Frutos secos, que serviría para tirar un turno antes Dorian o esta. Ah, bueno, puedo hacer este y el mini, vale, sí. Hago este y el mini, gano mucho tiempo, robo igual y Dorian después. Vale, no está mal. Y efectivamente haberse quedado esto premio porque esto se me habría estado atascando. Puedo rampear, pero supongo que el tema de ir con mesa y este está bien. Fíjate, el nerfeo hace que ahora pues sea +1/+1 más chiquito, lo cual podría ser relevante, pero bueno. Iniciando Operación. Tendré 5 de mana. ¿Haría hija de las flores? Nada, hacemos esto, ¿verdad? Robamos hechizo.
Otro rampeo más. Robamos hechizo de nuevo. Sé que este se muere fácil, pero bueno, fíjate. Ahora esto le va a dar tiempo a cargarse. Y Gorgonzormu, no sé si... Gorgonzormu. Dorian, no sé si debería hacerlo. La verdad. No lo tengo nada claro. Tori. A ver, a priori creo que renta. Así es que venga, vamos a jugar un poquito. No eres más que O sea... Tiene buena pinta. Diría que a priori sobrevive o es bastante probable. Habría estado brutal tener otro dragón para activar la matrona, pero bueno, parece que lo puede bajar, una pena. O simplemente está debilitándolo, también puede ser. Vale, sí. Tiene Nova en su deck base. Ok, tiene Nova y encima todo pierde tiempo ahora en tirarla. Ni tan mal, supongo. Esto más poder de héroe parece que es decente. Son turnos pochos porque pero nosotros somos Highlander, así es que no drama, supongo. Vale, sin más, se pone a robar, ok. Vamos bien, diría yo. Y ahí está el quesito, que esto sirve, pero lo que puedo robar ahora mismo no es gran cosa. Oh, no he cambiado la skin, merezco todo vuestro hate. Vamos a robar. Viajera tortoliana, estimular. De aquí puedo rampear más. Llego hasta 13 de maná, ¿eh? No está mal rampear todavía. Esto me roba. Me roba. Fie. Me roba Fie solamente. Lo de jugarlo por no perder el value me da un poco igual. Yo quiero hacer lo que crea que es mejor a la larga. Creo que el rampear está bien, ¿eh? Me gusta más. Sí, tener más mana para hacer muchas más cosas creo que es mejor. Próximo turno puedo hacer Ciliax sin gastar el estimular, por ejemplo. Vale, creo que el técnico ahí está bastante bien. Así es que creo que voy a hacer técnico, sí. Robarle eso tiene muy buena pinta. Ahí está Fie, o sea, esto ya no hace nada. Lo cual esto se queda peor, por cierto. Esto bajaría por 5. Puedo hacer este de todas maneras, aunque no mato nada. ¿Tengo algún taunt más? No. Vale, puedo hacer esto igualmente primero, ¿no? Sí, supongo que hago esto. Ah, mira, baja Fie con este. Vale, supongo que hago este. Robamos carticas. Elfa, Yogi. Creo que robar de nuevo. No. Necesito mana. Vale, voy bien. Robar más cartas diría que está bien, sí. Y ya refrescar siempre. Vale, y ahora es... técnico. Aquí. Y robar eso está muy pepino. Ah, mira. No cuenta. ¿Coineo esto? No creo, ¿no? No creo que el impacto sea muy grande. Y quizá más adelante sí es tocho. Es estimular. Pero sí, robarle este es muy pepino. Madame la Azul y Nova Sagrada. ¿Qué? Vale, empiezo a pensar que es Highlander Dragones Zarimi. Tócate las narices. Lo cual es un poco rarete. Porque no atraca como hace el Zarimi, pero no tiene el value infinito que tiene el Highlander. Así es que no comprendo. Bueno, lo bueno es que no tenemos ni Reastraza ni Reno. No me puede copiar ninguna de esas dos, que habría sido un problemazo. Pero sí, yo ya he visto algunas versiones así, Highlander Zarimi. Creo que además Zetalot justamente le vi hace tiempo jugar. Aunque bueno, creo que lleva tiempo sin streamear Zetalot. Me da muchísima ganas de tirar Yogi aquí, pero supongo que... bueno, tampoco te creas. Vale, si tiro ahora esto en realidad... esto baja a 4. Me la estoy jugando un poco a morir, tío, si hago esto. Nah, no te creas, ¿no? Tengo ese taunt. No sé, si me muero, pues... GG well player. No sé qué más decirte. Esto diría que viene bien para evitar movidas, susto. Esto podría darle un poquito más de burst.
Vale, ya tenemos Reastraza jugada, que puede ser muy bueno. Aparte, si es Highlander Zarimi, como yo digo, pues su capacidad de atraco es bastante menor. Y segunda nova, o sea, no es Highlander. Es Zarimi, pero con un pack de cartas muy raro como es Doble Nova y Madame la Azul. Quizá versión barata justamente porque es nuevo, skin básica no dorada, dorso básico. Puede ser. Ah, mira, me la ha robado y le sirve. Un poco XD. Yogi en robar Cie no es del todo malo. Dragón durmiente Staunt. Por 1 de maná. Aviana. Invocado. Este baja este, pero no llegaría. No sé si hacer esto directamente. Supongo que no está mal. Este es que no lo mato de una, eso es lo que no me gusta. Yogi, venga, Yogi. Vale, amistoso, porfa. Evidentemente no. Y robar, que no me hace falta robar, pero bueno, vale, Reno está interesante. Este... Bueno, por número de hits no es drama, supongo. Me interesa así también por tema de hacerme hueco. 5 minutitos más. Vale, con estos 2 towns y toda esta vida, espero que no me mate Zarimi, la verdad. Amanzul, vale, no hay Zarimi. Lo que no sé si debería hacer Reno ya. Si va a tradear el mucho, ¿no? Luego la música full vibing. Ah, sí, 100.000 amanzules. Bueno, esto no me lo puedes quitar, así es que a disfrutar. Y ahora Ciliax ya sí que mata el S más eficientemente. Eso iba a decirte, ¿no? Esto suena interesante una vez más. 9, 10, 11. Sí, justo. Le metemos 12 a cabeza. ¿Qué os parece meterle 12 a cabeza? ¡Qué insignificancia! ¿Juego la doble FIE? Una sola. Ah, no, que no, si no, no sale este. Hala, pedrazo a la cabeza. Pipo, pipo, pipi. Va a jugar a Manzul de nuevo. Me va a quitar el Ciliax. Pero 13 de maná. Además, lo de los 13 de maná siempre es una dinámica que, sobre todo para la gente poco experimentada, skin básica no dorada, dorso básico, es como en plan de... ¡Oh! La trampa suprema. Rotísimo eso. Absurdamente desproporcionado a nivel de poder. Y no es para tanto. Es efecto llamativo, lo típico. Y bueno, esto ya supongo que es... Reno GG o el playecito. Sacer muerto. Correcto. Ah, bonito. ¡Qué insignificante! Sacer muerto. Abono para mi huerto. Caballero de la muerte. Vale. El tema de Reastrasta, por muy greedy que sea él, deberíamos de ir nosotros incluso mejor. Hasta el infinito suena bien, porque el pack de... Ah, mira, cría chip, Xavi, todo 100% ya. Esto se lo queda un 71, aunque no tiene tan buen keep win rate. Da igual, me lo pienso quedar. Vale, mejor hacer cría directamente. La cuestión es... ¿Cómo va el tema? Moneda cría, enija...
Moneda cría en hasta el infinito. En quizá la de provocar hija. En lechu fatídico, reastrasta. Sería por ahí la curva tocha. A ver si pillamos algún coste 1 que haga que el early game sea aún más cómodo. Y tiene muy buena pinta. Por simplemente un rampeo. A ver qué tal va. Las versiones nuevas de DK, estas de 2 de escarcha, 1 de profano, llevan la... ¿cómo se llamaba? Moduladora de médula, que mete muchísimo daño a face. Y diría, creo, en teoría, va bien contra el mío. Vale, esto no me deja curva para esto. Vale. No, no me deja la curvita. Ok, entonces... a priori, nada. Esto siempre renta hacerlo. Uy, 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 esto pelea muy bien. Vale. Esto pelea muy bien, sí, vamos a hacerlo. Ciliax o Fie está bien de aquí. Esto es que pelea muy bien, me renta. Y ya hago esto en esto directamente, en lugar de este. No hace falta perder tiempo en otra cosa. Vale, él tradea ya todo, pierde su coso. Igualmente este pelea muy bien aquí, pero bueno. Ahí está Fie, o sea, de aquí es muy probable que salga el taunt. Todos los provocaré ya. ¿Cómo va esto? Sí, si hago frutos secos puedo hacer reastrasta. La cuestión es que la lechuza también tiene su aquel. Y la hija pone mesa. Tenemos tantas buenas opciones que aquí podemos elegir varias. Igualmente esto y esto está bien por el tema de kit de dragones. Esto es un problemazo, por supuesto. Esperemos que no tenga la de activar últimos alientos. Creo que nunca me lo han hecho, casi nunca. Es bastante freestyle, pero bueno, estoy en el server de América, ya sabéis, ¿no? Y juego yo. Creo que el que juegue yo luego es más problemático. Próximo turno puedo hacer reastraza. Venga, vamos a hacer reastraza ya, que tiene muy buena pinta. La cuestión es que Ciliax mola, pero es que esto tampoco consigue gran cosa. Y reastraza ya sí que está muy bien. Tenemos el taunt, fantástico. Próximo turno taunt en reastrasta. Escúchame. ¿Me jode el taunt la reastrasta? ¿Vosotros sabéis si funciona? Porque claro, lo de los 2 cristales extra, no sé si es como creo que sí, creo que esto no se me jode vivo. Sí, porque pones 8 de 6. No me lo recarga, tengo que hacer esto sin más. Pues venga, confiamos en reastraza a puro pelo. A ver si los dragoncitos carrilean. Lo bueno es que en realidad podemos hacer esto, esto y esto. Y vamos bastante bien. Así que no drama. De hecho, quizá quepa este también. Y si sale dragón, pues descontamos aún más. No lo sé, si saldrá. De aquí también sale un dragón probablemente. Vale, fantástico. Pinta bien, pinta bien. Reastrasta tempranera. Suena bastante golosona. Vale, Helia, no drama. Helia ya no me asusta ni la mitad que antes. Y esta reastraza tan pronto hace que no tenga prisa por robar. Y por tanto que Helia no me vaya a perjudicar tanto. Esto mata a lo que yo elija. Cosa que me gusta. Rampear no está mal, pero prefiero matar a Helia ahora mismo. Ah, sí, claro, peste a la primera, por supuesto, evidentemente. No esperaba absolutamente nada menos de mi suerte. No, está bien. Me creía que era el de refrescar y que lo estaba jugando mal. Hilo de desesperación es una carta, hay que tenerlo un poquito en cuenta. Pero quiero jugar todos los dragones, ¿no? A ver cómo va este. No me entraría exactamente todo. Puedo confiar un poquito y así si me hace hilos no me revienta tanto. Mira, un dragón, lo que decía. Aún así... Bueno, ni me he fijado en el resto, pero quizá era mejor piquear cualquiera de la otra, ¿eh? La verdad es que ha sido un poco autoplay por mi parte. Aquí morir nunca debería y estoy baiteando un poquito los hilos de desesperación. Ahí está, vale. Está bien. Está bien que ya se lo gaste ya. Le sale muy bien a él, por supuesto, pero bueno. Si jugamos minion, pues esto ya funciona muy bien. ¡No me lo creo!
¡No me lo creo! ¡Exacto! Vale, chavales, perdón. ¿Para qué pienso? Pensar no sirve. En este juego gana el que vomita las cartas en verde, ¿vale? Hay que vomitar cartas en verde. Disculpen. Perdonadme, chavales. Lo siento. Clarísimamente culpa mía. No lo digo de forma irónica. Clarísimamente. Tenía que haber hecho el autoplay full brainless. Disculpad. Vale, chavales, lección aprendida. A ver, el esqueje es interesante. Contra Deca, que es un poco lento, parece que está bien, ¿no? Mucha chapa, robar desde early game para asegurarte que no robas como el culo. Esto a mí me gusta un montón, pero sale bastante más abajo. Quedarme solo una de las dos lo veo muy coherente. El hasta el infinito luego a luego es mejor a curva, pero las estadísticas me dicen que es mejor el esqueje. Entonces creo que venga. Voy a confiar un poquito en las stats. Me voy a quedar el esqueje. Pero si no me quedase el esqueje me habría quedado la otra. Vale, y justo esto era lo que buscaba. Algo jugable aunque sea en turno 3, ¿vale? Esto es durísimo, pero bueno. Y esto, turno 3, turno 4 que tendría 5 manas en realidad. Quizá puedo jugar algo por 2 de maná. Y turno 5 que tendría 6 cristales. Esto y ya rampeo como un demonio. Vale, y esto viene bien, pero el problema es que no lo tengo activo. Aún así, para matar esto quizá esté bien. El embestir es solo un 1-1 extra de diferencia y quizá un dragón activador más adelante puede ser valioso. Vamos a tanquear. Uno de chapa está bien también. ¡Obedece al mar! No para de salirme esta skin. ¿Es que la tengo puesta? Creo que no. En fin. Vale, esto es lo que imaginaba. Que a ver, habría mitigado un poquito de daño, pero el tema de sinergia de dragones puede ser interesante. Aquí ya esto es casi igual o mejor que esto. No lo tengo claro, sinceramente. No lo tengo claro. Esto es que me da chapa, que está muy bien, ¿eh? Pero poner ya mesa que vaya matando bichos también está muy bien. La lechuza es que tengo este, pero quizá más adelante algo más tocho. No lo sé qué piquear de aquí. Reastrasta. A ver, Ciliax de aquí para después del racimo está bastante bien. Aunque ya tendré una barbaridad de maná. Pero sí, Eonar, sí, esto tiene pinta de ser mejor. Lo cual me duele un poco el pecho porque me queda esto y no lo he jugado, ¿no? Normalmente eso suele ser que te has hecho caca encima. Marín es planteable, ¿eh? Marín es muy planteable. Pero creo que es incluso mejor el racimo y ya me lanzo por el resto. Serían 6 en lugar de 7, 10. O sea, es que puedo hacer Eonar, Yogg si quiero. Eonar, no, puedo hacer Eonar, Marín y Varita. O si he perdido muchísima vida, Eonar de sanarme. Nada. El rampeo es una barbaridad. Y os recuerdo que tengo 13 de maná máximo. Es que ni siquiera lo estamos desperdiciando. Todo este rampeo. No ha jugado Eliza, así es que el atraco como la partida anterior es bastante menos probable. Así es que vamos al lío. Y esta estimular no sé si me da incluso más combinaciones, pero bueno. De hecho, una Eliza le meto Yogg-Saron probablemente. Ya hemos visto que es bastante útil para su mazo. Sí que es verdad que Yogi es muy bueno con prelado, pero bueno. Probablemente denegar Eliza es incluso mejor. A mí una vez me lo hicieron, aunque igualmente al final significa que pierdes porque te rampean. Si la partida anterior casi seguro que la tenía ganada y morí por greedy, muy probablemente. Al igual que aquí debo de tener cuidado y quizá debería de tirar algo. Debería tirar Yogg por limpiar. No sé, creo que me la puedo jugar a Marín. A ver, es que me puede dar auténtica basura. Nah, es que la mayoría de cartas me sirven, sinceramente. Voy a tirar Eonar, eso sí. Sanación me parece muy poco ganador. Recarga cristales de maná. Y ahora ya sí, Marín y a disfrutar. El problema es que me dé los otros tesoros la varita, fíjate lo que te digo. Las cartas de mi mazo las prefiero ahora mismo. Y mi rival full tilted ha hecho rage quit. Hacía tiempo que no veía un rage quit así de salvaje. A lo mejor es que tiene mala mano, puede ser, no lo sé, sinceramente. Así es que, bueno. Tengo misión diaria, tengo misión semanal de pegar a cabeza y con este mazo está complicado, ¿no? Porque la gente o te mueres tú antes o pasa como esto, ¿no? No lo sé. Tirirarora. La cría está muy bien en early game contra una clase de atraco. Esto no creo. La carta de Warcraft Rumble. Y aunque un dragón activador es muy importante,
es mejor jugar al top deck, efectivamente. Y dragones que sean más jugables en early, ¿no? La Reastrasta en este match, para que sea relevante, se tiene que alargar bastante la partida y contra Hunter no suele ser. Pues mira, volvió. Evidentemente la jugamos, está la carta en amarillo, para adentro. Bufó la Reastraza en lugar de este, un poquito XD. Y aquí a priori guardo la moneda, ¿eh? Vale, jugó con pisacolchados y diría que tiro por aquí. Moneda no está mal, pero creo que es incluso mejor esperar. Esto está muy goloso. Sí, diría que es lo mejor. Me da el tempo. Y sí, yo creo que la moneda puede ser muy valiosa más adelante. Fijaos que llevo estimular ya igual que la moneda. Así es que esperamos. Tenemos los 2 taunts de nuestro deck. Le veo sentido, ¿no? Esta es decente por su coste y... en curva y tal... Y me da 2 taunts muy valiosos que con descuento se vuelven muy interesantes. Además son 2 cartas anti-agro. Son 2 cartas defensivas. Sacrifica a Leok. Es que fijaos cómo sabía yo que esto iba a estar bien. Esto también está muy bien. Me puede dar el dragoncito. Ah, este, es verdad, este también me da el dragoncito. Es verdad, no lo había pensado. ¿Qué dragones me quedan? El de Ramp. Pues el de Ramp me gusta. O sea, el rampear siempre está bien, ¿no? Llegar a esto es incluso mejor que hacer otras cosas. Voy a tirar esto, sí. Esto ahora mismo no me aporta gran cosa. Se muere muy fácil con Misha y compañía. Vale, ahora esto sí o sí solo me roba Ciliax, pero la cuestión es como he dicho antes. Hay que jugarlo si me viene bien. O sea, el nivel de poder de mi mazo es tan alto que no me tengo que estar planteando en plan optimizar los robos, el Valuen y tal. No, hay que jugar full tempo. Lo más rápido posible para llegar a Reastrasta cómodo. El lot 8. Y a Reno. Vale, a ver, la explosiva me la quiero quitar. Y la congelante tampoco me molesta. Vale, pues ya está. Está bien, o sea, sacrifico esto que me duele un poco, pero él es un mazo así un poco pasivo, está bien. Y aquí el problema es que no tengo nada para avanzar, pero bueno. No me punisea la rata, así es que, pues sin más mesa. Me quedo con 9, sí. Regalo de Malfurión, significado oculto, vale, no drama. Y le sale el veneno, increíble. Le sale uno de los mejores que le podía salir. Bueno, no voy a decir absolutamente nada porque ¿para qué? Crecimiento salvaje está bien del regalo de Malfurión, ¿eh? Crecimiento salvaje, arana, ¿sabes? Araña de trampilla. ¡Hola, hola, hola! Vale, si me gana, se acepta. Si me gana un Hunter rebanadora de centeno, le doy la mano, le digo, chaval, GG well player, me parece bien. Y ya está. Esto es veneno igualmente, aunque no sirva para la rebanadora, pero para el minion que saque sí. Y crecimiento salvaje. Lo único que, en teoría, sigue sin ser demasiado bueno porque el sándwich cuesta 3... El sándwich cuesta 4 y la de robar de guerrero cuesta 3. Entonces no puedo hacer los dos. ETC. ETC es una forma interesante de añadir minions dentro del sándwich. Aún así, dudo de su eficacia. Ah, mira, conteas el veneno. Esa puede ser antihechizos, que tenemos esto igualmente, ya veremos. Esto es marín seguramente, sí. Bueno, puedo hacer Reastrasta. ¿Es mejor Reastraza o marín? Pues no lo tengo claro, ¿eh? Las dos son muy buenas. A ver, lo suyo sería llegar a Reno. Evidentemente lo suyo sería poder hacer Reno después del arma. ¿Y para eso Marín es mejor? Pues no te sé decir. Técnico del control mental está brutal. Yogi, la moneda para Yogi. Por hacer moneda Yogi probablemente debería de esperar, sí. Vale, venga. Pa, param, pam. Vale. Pa, pa, para, pam. Gilly. Vale, simplemente está perdiendo mucho tiempo porque es que no tiene nada que hacer. El sombrero de 10 galones. Esa carta que yo estaba confiado de que iba a ser muy buena cuando salió en la pasada expansión. Y nada más lejos de la realidad, gente. Los frutos secos sería para hacer Reno más adelante. Vale, Reastrasta sin más. Supongo que está bien, ¿no? Congelante me parece ok que se active y se muera. Vale. Sí que Abufabi puede ser peligroso. Quizá tiene muchos cargares, no creo. Si los tiene, pues... Insisto, enhorabuena. Y vamos a hacer Reastraza, sí. Me leo el top deck, pero no me importa demasiado.
con todo lo que he hecho. Aún quedará futuro, creo que algo así ha dicho. Vale. Sigue haciendo tiempo. Es que eso, lo de la rebanadora es muy triste. Y encima todo el high roll lo cortan, que el high roll es lo del sándwich. Pero es que igualmente, para que esta carta sea buena y sea meta de verdad, en la rebanada inicial, a la izquierda del todo de la mano. Ya está. Ya está, no hace falta más. Hace el sándwich con 2 minions. 2 minions nada más de sándwich. Qué tristeza más grande. Se podía haber esperado, no hacía falta que atacara este turno. No había ninguna prisa. No entiendo. Esto podría matar ese, cosa que es interesante. 9 de maná. No sé qué podría hacer más. Sí, supongo que hay que intentar hacer esto. Mi mano está llena. Podemos hacer, a ver, monedita, que todavía no he testeado. Sí que lo era, vale. Pues ahora me cuesta hacer esto y la varita. Necesito gastar 5. Pues estos dos, ¿no? ¿Es innecesario hacer esto? Un poco. Vale, perdón. Bueno, un taunt no está mal. Un taunt no está mal. Que no me deja pensar. Y he paniqueado un poco. Cantante disfrazada. Anda. Sabemos que tiene el antihechizo, que precisamente con esto me la quito. La explosiva y el significado oculto. Smerkalem. Da igual. Esto está ganado ya. No sé, esto mismo. De tus días. Pa' mí. ¡Anda! ¡Anda! Casi nada. Aún quedará futuro. Me encanta el senderismo. Nunca la había escuchado atacar. Punk. ¿Te imaginas que es Highlander y me tira Reno y me la lía? Bueno, yo voy a sanarme por si acaso. Que antes me llevé ya un susto. Aquí esto me roba Ciliax por si hace falta. Y ya está. Buen marín que he jugado. Y es Highlander. LOL. Yo seré tu adversario. Y era Highlander, chavales. Tiro. Ahí está el Ciliax, pero no tengo hueco. Tenía que haber hecho Reno. Puedo hacer esto. ¿Y qué? Esto de full chapa. ¿Y este? Venga. Es lo que tiene cuando no tienes demasiadas cartas buenas en el deck, ¿no? Con el tema de la rebanadora. Que bueno, te lo hace Highlander y yo qué sé. Metes Reno y el otro, que tampoco está tan mal. Vale, 10 de chapa. Jugamos ese minion, que es muy molesto. No le puede tirar poder de héroe siquiera. ¡No! Pero se me quita los suyos también, vale. Se quita los suyos también. Tranquilidad. Y Ciliax, me sano a full y ya está. Y GG well played. Puedo tirar Reno para que no esté dentro del corazón de Tuercespina. Esa es otra. Aunque sanarme me mola bastante, sinceramente. También puedo meter esto si hago Reno. Venga. Aunque todavía tienen sándwich, ¿no? Ah, tengo esto. Denegamos eso para el corazón de Tuercespina. Y a otra cosa. Y jugamos la carta amarilla. Barak.
Que es que es muy pocho. Y ya me dirás tú la sinergia que tiene con el... Con el sándwich. Esa es la sinergia buena. Pero es que los Big Minions robártelos a pelo es... Quieres llorar. Básicamente. No tengo robo ni nada. Esto no lo quiero jugar. Este sí lo quiero jugar. Venga, me voy a sanar por los sustos. Lo ha jugado ya Reno, o sea... Esto es difícil que se vaya ya de madre. Ah, puede salir el letal de aquí, no lo había pensado. Pues yo, evidentemente. Mira, él tiene la mano bastante llena, de hecho lo hacemos milear. A ver qué me da de legendarias. Kangor, Hemet, Incendios. Nah, ya está. Es que aquí se ve muy claramente la diferencia del nivel de poder. Yogi, vale. Quizá hace control mental en lugar de área. No, hace área. A 4 de vida está jodido. ¿Puede que sobreviva algo? No. Lástima. ¡Wow! La locura te consumirá. Lo puedo congelar sin más para hacer otra cosa como esto que pega daño a Face. Esto también puede ser letal. No lo es. Esto es más difícil de limpiar. Ah, el chat me ha dado letal. No sabía que podía ir Face. Y tienen que ser siempre diferentes. Ah, pues letal del chat. No sabía, como nunca he jugado esa carta. Creo que la vi en el Master Tour. Letal del chat. Bueno, creo que ganaba por paliza, ¿vale? O sea, este es el típico miss letal de la gente en los comentarios, pero que en realidad estaba ganadísima la partida, pero bueno. Contra Paladín, que tiene que ser bastante duro. Skirla suena interesante, pero no creo que lo sea. Hay que rampear. Esto si te entra luego es baratillo, viene bien. Pero no creo que sea de tus preferencias de Mulligan jamás. Mucho mejor la cría, por ejemplo. Que dragón activador, buena por su coste de maná. A efectos prácticos es 1 de maná, 4-3. El 2-1 es el único que me gustaría matar. Perdón, el buscador de oro. Pero como podría robar cría chip chap y tal, él tiene que tirar moneda. Vamos a no hacerlo. Más de lo mismo. Igualmente tengo ya curva, esto en esto en esto. Entonces por buscador de oro esto no está tan mal. Me motiva bastante más, mato el 2-2 también. Creo que lo voy a hacer. Me puedo arrepentir, pero es muy poco probable, ¿no? Cría chip chap es el único arrepentimiento gordo. Así que vamos al lío. Me ayuda bastante a tiempo contra un pala hacer esto ahora. Soy Highlander, tengo que plantearlo más así. Tengo más codicia, pero... Vale, ese es el musculotron. Fíjate, pierdo esto activo ahora, pero bueno. Tenemos la curva igualmente. Si top dequeo dragón puedo hacer esto en esto. Si de aquí sale dragón, pues en turno 5 esto y esto. Este lo que voy a querer hacer casi siempre. ¡Anda! ¡Lol! Aquí puedo popear el escudo ya. Vamos a hacer esto primero, a ver qué sale. Skirla me parece interesante. Retrasar su arma de bufar. Esto es un handbuff paladin con esto, supongo. Esto lo quiero hacer por tempo. Si... Es que si tiene arma no va a usarla. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Voy a hacer esto ya. Lo que no sé es cómo tradear aquí. Si aprovechar el trade value... Es que no lo mato a la vuelta igual. Es muy raro que tenga un área, pero por si la tiene me apetece un poquito tradear. Vamos a hacer así, ya está. Quizá pierdo a la larga un pelín de value, pero bueno, como el rival está jugando algo muy atípico, prefiero yo también hacer plays más safes. Esto puede ser muy útil contra pala, por cierto. El flequillito este. Y efectivamente excavar. Vale, hemos robado dragoncito para adentro. Otro taunt para jugar más safe. Tradear aquí no lo veo mal, insisto. Sobre todo por si ha excavado algo que me humille de 2 en área. Vamos a hacerlo, diría yo.
¡Fresquísimo! Y esto no, porque es taunt y le ayudo a que me pase por delante. Y ya haciendo esto podría hacer todo esto que ya pinta bastante bien, ¿no? Como la versión de excavar es demasiado lenta probablemente, y precisamente esto se está viendo un poquito aquí, ¿no? Ha salido muy lento mi rival. Por no hablar de que no sé si habrá hecho Hard Mulligan, pero hay que hacer Hard Mulligan al arma. Muy importante eso también. Tiro. La versión de excavar quizás es más interesante contra los Warriors que juegan más a desgastarte. Era más interesante. La pasada expansión, en esta ni siquiera con el tema de los Ciliacs. Castaren, vale. Hostia, que tiene esto viento furioso, poco se habla. Y ha pillado el esquivo, por cierto, antes sería sigilo. Y ahora mismo le viene ligeramente mejor, ¿no? O hace tradevalue. Irá face, tradeará, tradea. No lo aprovecha para ir cabeza. Los 10 de chapa también desaniman a la gente a que vayan full face. Ahora esto es más interesante, pero vamos a hacer el rampeito máximo. Y 10 cristales ya. No hemos tirado nuevas alturas, pero bueno, igualmente poder hacer Eonar en Reastrasta me parece una barbaridad. ¡Ah! Ahora entiendo todo. Lo cual es un problema por tema de reno. Pero en estos casos es... O te espera a que tire el reno, o lo tiras cuanto antes Reastraza para que el reno te joda lo menos posible, porque juegas a que no lo tiene en la mano. Puede ser del espíritu el propio reno y tiene moneda ya para hacer reno. Esto es un problema, ¿eh? A ver, por pura velocidad no está mal. Esto no me... Si me tira reno, me quedo bastante mal a tempo. Quizá debería hacer esta y esta igualmente. El tema de robar, luego una Eonar de robar tal vez. Esto me roba una carta. Qué complicado, tío. Es que... Ah, no, que el reno es 10 de maná, no 8. Estaba yo ya pensando que era de 8. Nada, lo tiro Reastraza 100%, ya, calla. 100%. Voy a sacarle varios turnos, renta muchísimo. Mi culo acostumbrado a sufrir. Tiro esto por robar ya. Supongo que no está mal, vamos a hacerlo, sí. Sé que pierdo sanación, pero tengo sanación de sobra. Es verdad, elijo, vale. Sí, necesito robo, ¿verdad? Robo está mejor. He hecho Eonar Tempo, que creo que me viene bien la Eonar Tempo ahora mismo, para darle velocidad a la partida y compensar un poquito el turno lento de Reastrasta. Y el resto de opciones no era demasiado buena. Esto está muy bien. Técnico, capaz que se activa este turno. Amitus. No se va a activar el técnico. Ah, sí. Si activa ubicación, sí. Si activa ubicación y no pega. Embestir a la Mitus no sirve, vale. Bueno, sí, le sirve darle ataque, porque me jode eso. ¡Oh! ¡Muchas gracias, compañero! Activando dislocador mental CC 130. Me lo sé a la perfección. ¿Por qué? Se preguntará alguien. Por la época de arena. La época de arenas, técnico de control mental era mitiquísimo y era bastante relevante. Sí, dale ataque a mi Amitus. ¡No! ¿Por qué? Ay. Puedo robar, lo cual por lo general estará bien. Y... ¿por qué lleva la contrabandista? Gorgonzormu por 0. Dragón durmiente. Esto entra por 4. Podría hacer técnico dragón. El Gorgonzormu es que me puede un poco, sinceramente, la verdad. Venga. Vale. Lo mío, pa' mí. Lo mío, pa' mí. Lo mío. Uy, va un Yogg-Saron por 2 de maná. Qué bueno, ¿no? Y esto también está bastante bien. Que curva con esto perfecto. Pues nada, disfrutar, chavalitos. 3 daños a 3. 1, 2 y 3. Y ahora con esto cerramos el turno. Mata uno de los dos. A poder ser los dos, que son 10 proyectiles. Gracias. Son 10 proyectiles. Era bastante fácil, ¿eh? No quiero escuchar a nadie diciendo, ¡ay, qué suerte! No.
Y a farmear el quesito. Vale, vale, vale. Pinta bien, pinta bien. Si es que somos druidas y el rampeo está roto. Compara Reastraza con el espíritu de las tierras inhóspitas, ¿sabes? No hay comparación. Y bueno, ya si lo comparamos con Bran... apaga y vámonos. La doctora Holidae. Por orden de fuerza... Por orden de fuerza, ¿qué sería? Supongo que Bran... Es que no lo sé. Es que me cuesta mucho evaluarlo fuera del contexto de su mazo. La verdad. Pero supongo que Bran, Reastrasta, la doctora Holidae... Kurtrus y el espíritu están ahí. Y por último, claramente el de cazador. La verdad es que la doctora en turno 5 es difícil de superar. Quizás sea la mejor, ¿eh? Quizás sí que sea la mejor. Ya es bastante safe y te da tiempo y te da todo. Comparte tu sabiduría. El posicionamiento. Pipiripipim. Esto está muy bien. La explosiva es una carta. Renito, me quito esto. ¿Hay posibilidad de letal? 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. Pues sí, es probable que sea letal igualmente, ¿no? A ver, ¿cómo va esto? Aquí hay muchas opciones, ¿vale? Me pregunto. Aquí hay muchas cositas que hacer. Bufamos, primero de todo. Pegamos. Vale. Vale. Ok. No se me muere el minion. Vale. Ok. Tastas. Te la voy a dar con queso. Y letal exacto. La rata, ojo, ¿eh? Esta tochilla reastraza, pronto. Bastante pepino. Vale, me quedo regalo de Malfurion porque es rampeito. Se lo queda un 58% de la gente. Y no está del todo mal quedárselo de mano inicial. Supongo que la idea es que es mejor las otras de rampeo, ¿no? ¿Es la misma carta? Sí. Vale, pues haré yo lo mismo. ¿Será Mirror de Highlander, de hecho? Esto ahora me da pena jugarlo. Pero creo que debo hacerlo. Sí. Quizá esto me gana un turno contra Doctora Holidae, por ejemplo. Y moneda esto supongo que sí que tengo estimular. Ah, es elementales, vale. Ok. Aviana. Bueno, yo creo que hay que hacer esto antes que pasar, pero me duele un poquito, sinceramente. Porque las perspectivas de partida no son demasiado buenas. Si no pillo nada, tiraré la Aviana, claro. 5-5 y el top deck de legendaria coste 1, pues no está mal. Yogg-Saron. Buah. Pinta chungo. Que este mazo justamente es full mesa y a mí eso me hace mucho daño. Y este tipo de mazos tan full minion, full mesa, es muy difícil que curve mal. Muy, muy difícil. Acelera el ritmo. Eso no tiene bufo, ¿vale? Ok, ok. Down no, gracias. Acelera el ritmo. Ah, que tradea, me hace el favor. Vale. Reno, solo estamos robando cosas caras. Me voy a cagar un poquito en todo. Esto no debería llevar hechizos. Podría gridear Tradevalue. Me puede también salir mal si juega las vacas o algo así. Pero bueno, no es inútil hacer esto. Y prefiero no tragar daño. Da vueltas conmigo, dice. Madre celestial. ¡Ah!
Acabo de caer. ¿Qué tipo de juguete es esto? ¡Hostia! No me acordaba. Son las muñecas estas que tiras así para arriba y empiezan a volar. Bueno, como la animación, básicamente. No había caído hasta ahora. Ah, verdad. Colífero. Chavales, Colífero Time. Es de nuestro mazo, o sea, puede salir cada mojón gigante impresionante. Eonar. Y si sale Eonar, vamos a intentarlo. Si sale Eonar... Ah, que nos sale uno del mazo encima de todo. Bueno, pues... un poco XD, sinceramente, estos dos legendarias. Nada. Creo que esta partida no se puede ganar. A ver, hemos puesto una cantidad de mesas aceptable, pero... es que nuestro proyecto de partida es pésimo. Anda. Anda. Qué bueno. Nada mal. XD. Vale, el taunt me sirve para sobrevivir un poquito. Ah, estoy muerto sí o sí. Bueno, para la misión semanal. Pues ya está. El elemental este mete de 6, 7. Venga, tíramelo a la cabeza. Ay. No hay manera de que te den letal cuando ganan. Vale, me lo quito todo. La viajera tortoliana está bien contra druida, contra mago. No lo entiendo, no te lo compro, no me lo quiero quedar. Si elementales no me gusta, si hechizos tampoco, fuera. Quiero rampeo. Ah, genial. Y este es uno de los problemas de este mazo, que es muchísimo más greedy y con menos rampeo. De hecho esto capaz que lo tengo que jugar en turno 3. Y es elementales otra vez. Pues nada, elementaleada, padre. Me ahogo, chavales, lo siento. Elementaleada, padre, que me voy a comer. Vale, esto me lo habría quedado de mano inicial, ¿eh? El hecho de que me pueda dar el de provocar y recupere el tempo, y luego está la cría chip chap, bastante aceptable. Si esto fuera un ratio alto de matar a este, me lo quedaba, pero como no es así, pues nada, estos dos no están nada mal. Juego este primero para ver si bufa esto y que dé el mayor impacto a mesa posible cuanto antes, y esto en turno 5 va a estar bien, curiosamente. De hecho, con estimular capaz que lo juego, pero como no sale, para adentro. Salta Fie, que no está mal. El problema es que pues no entra todavía. Bueno, esto en esto está decente para este match. Ok, no lo remata. Se compra. Poder de héroe muy lento, fantástico. Y quizá protege al 2-3. Cosa que me vendría bien porque mitiga un poquito de daño a mi cabeza. Y le limpio ya todo. Coin. El de embestir da igual, sigue matándomelo. Acelera el ritmo. Acelera el ritmo. Pues justamente esto ahora mismo es God, la verdad. Todo lo que sea daño en área, aunque sea indirectamente, para una clase como druida siempre es muy bueno. Jugué un poquito Warcraft Rumble por si alguien tiene la curiosidad. Y no está mal. Lo que pasa es que yo ya... no me apetece jugar a ese tipo de juegos móviles, tablet, sin más. Pero está bien. Es un Tower Defense más complejo con los personajes de Warcraft que mola siempre. Vale, aquí Fie... va a costar que baje más de coste Fie en realidad. Pero Marina ahora es un poco ahora o nunca. Este me lo comería... me voy a sanar muchísimo, me voy a sanar a full casi seguro. Es que puedo hacer reastraza a la vuelta sin más y ya está. Voy a hacer Fie en reastraza, sí. Vamos a jugar save. Que no creo que sea... creo que no me sale demasiado bien arriesgar aquí. Y me quedo en una posición bastante buena. Y reastraza que está brutalísimo igualmente. Piro, pipo, pipom. Por cierto, muy excesivamente horny el nick de mi rival, la verdad. Debería de ir a la Horny Jail ahora mismo.
Y no sé si tradear, porque es más fácil que me mate a este con otra cosa y vaya con esto face. Aunque me sano 5, eso está muy bien. Venga, va, confíame un poco. Además, quizá juega el tema de el elemental aquí y me salía bastante mal. Sintetizar, ok. Aquí que no hay que relajarse, que en cualquier momento me empieza con los elementales cabeza y me revienta, ¿eh? Pero bueno, en principio vamos muy bien. Vale, no es snipeado, que era mi mayor preocupación. Que snipear se fía. Nuevas alturas no creo que ya me interese jugarla. Dorian con la varita es muy interesante. Así es que Marina a la vuelta más un dragón de... puede estar bien. Amalgama orquesta no está demasiado activo. Esto no me sirve demasiado, a no ser que tire esto. Esto está muy bien, pero necesito el desenlace. Cosa que no llego apenas. Poder de héroe en nuevas alturas. Un poco trolear, ¿no? Es un poco cutre todo, sí. Ah, mira, puedo hacer... No, no puedo. Sí, no. Es vacío. Es cristal de maná vacío. Pero bueno, me sirve para que esto meta más. Es la gran diferencia. No sé qué hacer. No me gusta nada. 4 cuesta. Esto que meta 10. No. Meta 9. Venga, va. Frutos secos. Mejor que poder de héroe, supongo, ¿no? Anda, que son 2 desenlaces, me cago encima. No sirven 2 desenlaces. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Yo voy a jugar defensivo porque no creo que merezca la pena arriesgar lo más mínimo. Y ya está, igualmente me puedo sanar si hace falta. Vale. Sin más, lógico. Si empieza por eso, porque no tendrá un gran play, un gran plan. Lo cual está ok. Aguantar Eonar simplemente por si quiero sanarme más adelante, creo que sería lo correcto. Pese a que me pueda dar mucha ventaja a tiempo. Aunque bueno, es difícil, que le cuesta muchísimo matar la Eonar a él, ¿no? Alex Trasta. Para más adelante tal vez. Skirla. Y aquí Dorian. Es que si no pillo nada bueno, ¿para qué quiero el Dorian? No me gusta Dorian en realidad. No sé qué hacer. Venga, Yogi varita. ¿Puedo atacar? Ah, vale, le ha pegado a... Ok. Eso me viene mal porque me llena la mano de mierda. Y ahora no me sale bien. Bueno, hacemos esto sin más, ¿no? Pero no morirme, sinceramente. Quítame un peso de encima. Aunque todo este daño hace que Reastraza no sea demasiado útil, pero bueno. Alex Trasta. No estoy acostumbrado a jugar con la Alex. Tirorito. Pero ¿cuál es la alternativa si no? Jugar los bichitos pequeños. Pegan durillo los bichos eso, ¿eh? No me tengo que relajar ni un solo momento. En cuanto me despiste me deja cero, ¿eh? Meten como 10 o 11 ya. 3 y 3, 6. Nada, nunca... Ni siquiera con el bounce te podía hacer antes del nerfeo 3 en el mismo turno. Siempre tiene que ser 2. O sea, vamos bien. Estamos chilling. Pare. Amalgamita y rope. Amalgama que... Mira, fíjate lo que tiene que hacer. Esto ya es señal de que hemos ganado.
Esto es, hemos ganado. GG well played. El rival, pues sin más. Mi mano está llena. Y yo qué sé, ahora sí que voy a hacer el Dorian, ¿por qué no? El peligro acecha. Escarchado de conocerte. Ñau. Doble Ciliax, aunque bueno, es chiquito el primer Ciliax. Y sueño bajo el firmamento, nada mal. Esto no me da nada, irónicamente. Tito, ti, tito, ti. No sé, esto ya da un poco igual lo que haga, sinceramente. ¿Qué hacer? Tiro esto y chapa mismo. Quítate un peso de encima. El tiempo no espera. Armadura. Armadura. Maná para tirar este mismo. Pim, pom, pim. Esto me roba Reno, cierto. Tengo demasiados esbirros. Esto es solo uno. Aunque contaría para el tema de la estación de hidratación antes del nerfeo. Ahora, si quieres hacer el logro, es complicado, ¿no? Porque para llegar a 25 de Taunt con 3 minions... O sea, entre Fie y un Ciliax es fácil, ¿no? 18. Te faltan 7. Un Taunt de 7 de maná. ¿Qué Taunt de 7 de maná mínimo puedes meter en este deck? O en un deck más orientado a provocar, ¿eh? Guerrero también. Pero está el problema de eso, de que no hay ningún elemental de 7 de maná así goloso. Yo qué sé, esto mismo. Los dos son igual de buenos. Y ya está muerto. Quítame un peso de encima. Y con esto ya debería completar la semanal. Y llegué a tiempo. Esta vez ganas tú. Bastante bien. En este tipo de rango, ya sabéis que todo, y más en el server de América, la gente no te juega lo suficiente agro para castigarte la codicia. Acaba ganando, vas muy, muy bien. Y sí, todavía hay que reiniciar el juego para que se vayan cargando la actualización de las misiones. Tu mundo está condenado.